Bien, continuamos con la serie de escuela. El título de esta serie es y vemos la necesidad de el temor de Dios o el temor al Señor. Yo le había dicho que hay buenos hombres de Dios. Viendo esos libros, hay uno de Al Martin que ha pasado, o el temor al Señor, y hay otro de Jerry Bridges que se llama El gozo de temer a Dios. Pero realmente este tema está en las Sagradas Escrituras, concordante, y busque lo que tiene que ver con el temor a Dios. Hay tantas referencias que de ahí partimos para nuestros estudios, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer hoy. Vienen porque hay que venir, vienen porque tengo que venir, o vienen porque pienso que con esto cumplo un deber. ¿Cuál es su actitud aquí? ¿Cuál es su actitud? ¿Viene a ser enseñado en el temor de Dios?
Eso se notará en su actitud. Entonces, lo otro es, ¿hay un deseo en su corazón de ser enseñado? Porque si hay un deseo en su corazón, dele muchas gracias al Señor, porque ese deseo del Espíritu en el corazón de aprender quién es. Lo segundo que vamos a ver, igual también una cita que vemos a ella. Cristo enseñó el temor a Dios. Lucas 12:4. Así se expresa nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, según Lucas, capítulo 12, versículo 4, dice: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, es decir, la vida física, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Recientemente tuve una experiencia que quiero compartir con ustedes porque pienso que podría ayudarnos a entender cuán serio es esto y cuán lejos está nuestra sociedad de conocer el temor a Dios. Por ciertas circunstancias de mi empleo, tuve que negarme a hacer algo que consideré incorrecto, mentir. Eso que estaba sucediendo era de esta manera. Se iba a presentar un reporte con información no verdadera, es decir, con información acomodada porque eso era lo conveniente. Y entonces, cuando yo me enfrento y yo estoy involucrado en ese proceso, no puedo entrar en detalles qué es, pero, y yo digo a la persona que está sugiriendo eso no es verdad. Y entonces esa persona responde, bueno, esta es nuestra verdad. ¿Ustedes entienden lo que es? Entonces, vuelve y explica cómo es que lo van a decir y qué fue realmente lo que pasó, y yo vuelvo a decir. Y la persona dice, bueno, pero esta es nuestra verdad. En ese momento, en mi corazón hubo un choque y yo me sentí mal, pero me quedé callado y dije, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Entonces uno ora, le pide al Señor y dice, es que yo no puedo quedarme callado cuando están diciendo que algo es verdad cuando no es cierto. Entonces, bien, se sigue un proceso, hago mi queja, etcétera, etcétera. Vuelvo, entonces, gracias al Señor, esas personas son personas, como les digo, no cualquiera, personas de altos rangos en las empresas o en la empresa. Y esa persona eventualmente entonces se atemoriza de la reacción y yo le digo, vea, mi respuesta fue, yo hago mi trabajo delante de Dios. Mi conciencia no me permite hacer de esta manera las cosas si yo sé que son de esta otra manera. Entonces la persona, bueno, reacciona, bueno, vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque hay otras implicaciones ahí. Pero ya a la hora de hablar con esta persona, ya cuando el problema se arregla, ella me dice algo que me dejó a mí, me dolió mucho, pero me enfrentó a la realidad del ser humano y de la humanidad. Y él me dice, es un europeo, es en Francia. Entonces él dice, bueno, discúlpeme por lo que voy a decir. Dice, usted me habla de eso. Dice, pero para mí mi Dios es mi jefe. Eso me dijo. Él iba a hacer que el jefe le decía que lo hiciera. Y si el jefe decía, se hace como el jefe dice. Para mí mi Dios es mi jefe. Ahora, antes que piensen demasiado mal de esta persona, les voy a contar. Esa persona tiene a una hija en el hospital, tiene una familia que mantener, ustedes saben que en Europa todo es muy caro. Entonces, les estoy dando razones físicas, materiales por las cuales esa persona piensa, el que me provee a mí es mi jefe. Si yo le quedo mal a mi jefe me despide y yo no tengo cómo salir adelante. Entonces, hermanos, eso duele en el corazón porque de veras las personas tienen su mirada puesta en los hombres y le temen a los hombres. Por eso les leí Lucas.
En cambio, cuando nosotros tenemos la luz del Señor y nos estamos refugiados en Cristo, si mi jefe por esa razón me despide, no me quiere, me manda a otro puesto, no me suben el salario nunca más, etcétera, ¿qué sabe el cristiano? Que a mí no es mi patrón realmente el que me mantiene, es Dios. Y que si mi manutención no va a ser hecha por esa persona, Dios verá cómo me mantiene, pero que yo sé que yo dependo es de Dios. Entonces, hermanos, una persona que carece de eso, llega a eso. Y puede que muchos de ustedes o del mundo no se atrevan a proferir semejantes palabras, mi jefe es mi Dios. Puede que no, pero actúan como si su jefe fuera Dios. Nosotros vimos aquí por unos 3 meses, fuimos enseñados en cómo hacemos nosotros nuestra labor delante de Dios, como algo que Dios puso delante de nosotros para hacer lo mejor posible, pero sobre todas las cosas nosotros le servimos a Dios donde quiera que estemos. El temor al Señor separa, esto soy yo con Dios y esto es mi trabajo, estos son mis negocios, esto es otra cosa. No puede el cristiano hacer esa separación. Por eso les digo, hay una especie de miedo. Yo en ese momento sentí el corazón, hay un sentimiento extraño. ¿Qué es? Es el temor a Dios. ¿Cómo voy yo en el día del juicio a presentarme delante de Dios? Hoy me pregunte, ¿te quedaste callado? Pero el que no tiene... Entonces, nosotros sí tememos a aquel que no solo nos puede quitar el trabajo, sino que puede echar nuestra alma al infierno si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Entonces, eso tengámoslo bien claro. La tendencia, por eso el Señor Jesucristo lo enseñó, la tendencia de todos es a temerle a los hombres más que a Dios. Y así es, incluso aquí en la iglesia, usted puede estar más preocupado por lo que el pastor piense de usted que por lo que Dios piensa de usted. Y debemos aprender a temer a Dios, no a los hombres. Seguimos adelante. Entonces, Dios hizo, recuerdan la historia, nada más hacemos un repasito. Dios llama a Moisés, recuerdan que vimos el encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, Dios lo manda, le dice, va, saque mi pueblo de Egipto. Y esa salida de Egipto no fue fácil. Dios mostró su gran poder con 10 plagas espantosas. Los egipcios vieron el poder de Jehová. Vean qué interesante, como les decía, hay personas que pueden llegar hasta ese punto de tener temor hacia Dios en el miedo de ver todo lo que Dios puede hacer y no se arrepienten. Finalmente Dios hace lo más portentoso que es, según nos describe en Éxodo 14:31, vamos a esa y leemos, el cruce del Mar Rojo es lo más grande. Es el clímax y si ustedes lo leen en los Salmos, se hace referencia a esto tantas veces porque es tremendo lo que Dios hizo, partir las aguas del mar para que pasen en seco, y cuando después vienen los egipcios, les manda todo el poder del mar encima y ahí mueren. Pero vean lo que dice el versículo 31 del resultado de ese portento que Dios hizo. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces, ¿ven el resultado de todo de la mano poderosa de Dios? Temieron a Jehová. Lamentablemente, muchas personas pueden ver la mano de Dios y no le temen al Señor. Que no seamos nosotros de esos. Luego viene lo que conocemos, todo ese peregrinar de Israel en el desierto, causa de su pecado, porque fueron incrédulos y rebeldes, y el Señor los castiga con vagar por aquel desierto 40 años por su incredulidad. Y al final, cuando ya van a pasar a tierra prometida, a aquel siervo de Dios, para que vean cómo es Dios, hermanos, no se juega con Dios.
Aquel siervo que dice la Biblia que Moisés no hubo otro en la casa de Dios como ese. Y sin embargo Dios le dijo, porque usted no me santificó ante el pueblo junto con Aarón, cuando yo le dije, haga así, y usted hizo diferente. Por eso no entra a Canaán. Entonces viene y le dice, Josué, el que te sirve, ese va a meter a mi pueblo a la tierra prometida. Hermanos, qué tremendo. ¿Cuánto deseaba Moisés? Bueno, ¿qué le dice Dios? Súbete ahí al monte y vas a ver la tierra, pero no entrarás, porque no me santificasteis. Nosotros vamos a tomar después en la serie por lo menos 1 o 2 sesiones en cuán importante es santificar el nombre del Señor, en cómo hacemos las cosas siguiendo a Dios en el principio regulador de la adoración. Eso lo vamos a hacer, pero ahí tenemos un dato para tenerlo pendiente. Para servir a Dios es como Él lo manda, no como a usted se le ocurra. Moisés golpeó la roca y Dios le había dicho que le hablara. Eso es suficiente. Entonces leamos Deuteronomio 31, 12 y 13 para que veamos lo que pasa cuando ya viene, van ya a tomar posesión de la tierra prometida. Dice así: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y el 13 dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, todos los que viniereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces veamos lo importante aquí. Pueblo, a todo el mundo y los niños. Por eso es tan importante para nosotros la enseñanza de los niños. Y a los extranjeros, todo el mundo que esté por ahí, tráiganlos y léales la ley de Dios. En algunas tradiciones, por ejemplo, hay cierta rama de los presbiterianos que en su liturgia todos los días del Señor leen los 10 mandamientos. No estoy diciendo que nosotros tenemos que hacerlo, pero yo entiendo por qué eso se hizo. Porque vemos aquí una necesidad de que la gente oiga la ley de Dios para que aprenda a temer a Dios. Realmente cada vez que se presenta la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, está presentándose su ley y debemos en reacción aprender a temer a Dios. Pero es que esas son las palabras que nos deben llamar la atención, porque recuerden que empezamos con el salmo que decía, venid, oíd, os enseñaré el temor de Jehová. Y aquí dice, ¿para qué es que los reunimos y les leemos a todos, desde los chiquititos hasta los mayores y hasta los extranjeros? ¿Para qué les leemos toda la ley? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Pues muchísima gente se reúne y hace sus cultos, pero este no es el propósito. No es realmente para que oigan la voz de Dios, no es para que aprendan a temerle. Seamos nosotros de los que sí queremos escuchar, aprender a temer al Señor. Ahora vamos a ver, o a verificar o a confirmar lo que hemos estado afirmando, que Dios debe ser temido por todos. Luego, entonces vamos a ir al primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 43. Y esta es la época en que se nos relata la dedicación del templo maravilloso que hizo Salomón para Dios, para Jehová. Puse las dos citas porque son paralelas. Primero de Reyes 8:43 dice así, cuando se ha dedicado ese templo a Dios. 8:43 dice, bueno, esta es parte de la oración de Salomón que le dice, este templo va a representar tu presencia y tu pueblo aquí va a clamar a ti, incluso los extranjeros que vengan podrán clamar a ti. Y le dice, y tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada,
y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. ¿Para qué? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo, Israel. Nuestro anhelo, hermanos, como iglesia del Señor, es que los demás, los que nos rodean, también teman al Señor. Y aquí lo expresaba de esa manera Salomón. Pero el relato paralelo en Segunda Crónicas, una vez que se hizo eso y que la presencia de Dios vino, dice que la casa se llenó con una nube y que los sacerdotes ni siquiera podían hacer su función de sacrificar. La presencia de Dios vino. La presencia de Dios en medio de su pueblo debe hacer que nosotros temamos delante de Él. Debemos entender bien qué es su presencia. Estudiaremos eso también después. Y el Salmo 33:8, si quiero leemos rápidamente. También dice que no es solo los creyentes, sino que dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él los habitantes del mundo. La opinión que el mundo tiene de las iglesias ha decaído muchísimo. Y ellos no ven ahora al pueblo cristiano, por lo menos a la mayoría de él, como un pueblo que temía a Dios, lamentablemente. Nosotros debemos procurar vivir de tal manera que eso es nuestro objetivo, que esos que nos ven y nos observan y conocen de nosotros puedan decir, esa gente teme a Dios y quieren que nosotros también temamos a Dios. Se les nota que eso es lo que quieren también. Ahora, si vamos a buscar muchas citas bíblicas, vamos a ir a la palabra de Dios, nada más leamos con atención y veremos que este Dios al que nosotros nos acercamos es un Dios temible. Yo busqué y encontré 20 versículos específicos que dicen que Dios es temible, pero no los podemos leer todos. Vamos a leer unos cuantos aquí. Y empezaremos por el Salmo 47:2. Porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre la tierra. Gracias a Dios que podemos nosotros leer la Biblia y ver de la misma Biblia que nuestro concepto de Dios estaba equivocado. Lo que hemos pensado de Dios, lo que nos fue enseñado probablemente no era así. Y muchísimo menos lo que popularmente la gente piensa de Dios. Vamos a la Biblia y veamos cómo se describe a Dios. Primero se le dice el Altísimo. Esta es una manera para decir el inalcanzable. Yo allí no puedo llegar. Gloria a Dios que por Cristo sí, por el camino nuevo y vivo que Él abrió, sí llego yo al Padre, pero yo no puedo, Él es altísimo. Y luego dice, y es temible. Si nosotros aprendemos esto, y si esto por la gracia de Dios y por el Espíritu llega a nuestro corazón, no seremos tan descuidados, ni seremos tan temerarios de hacer cosas que ofendan al Señor. El temor suyo va a entrar en nuestro corazón. Pero muchísima gente cree que puede jugar con Dios. Y cree que porque Dios no le mandó el rayo de una vez y lo fulminó, es que Dios se le olvidó. Dios es temible. Vamos al 76:7. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Unas palabras muy semejantes dijo el profeta Malaquías cuando hablaba de la venida de Cristo y dice que Él es como fuego y como jabón de labores. ¿Quién estará en pie delante de Él? Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué es que estará en pie? ¿Qué significa? Es esto. Estar en pie delante de alguien es pensar que estamos, como dijéramos, tú a tú. Entonces, alguien enfrente a mí y yo, bueno, no tengo nada que me impida estar delante de esta persona. No hay nadie que pueda hacer eso delante de Dios. Las personas cuando han ofendido, cuando hay un problema entre ellas, suelen evitar la mirada. Y entonces
medio lo veo o cruzo de acera o algo, porque no hay, se esconden, evitan a esa persona. Eso es lo que hay detrás de esto. Esto es lo que quiere especificarnos el salmista. La gente no podrá ver a Dios así nada más. Sabrá que, de hecho, como habíamos leído, y ahorita leeremos ese de Isaías, tiene que ver con eso. Más bien quiero esconderme, no quiero verlo, no puedo estar delante de él así nomás. ¿Por qué? Por causa de mis pecados. Tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Y volvemos a decir, hermanos, ahí está el tema. Nosotros no lo estamos inventando. El tema está en la Biblia. Si nosotros no predicamos esto, no somos honestos. La ira de Dios viene. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Bueno, como veremos después, ir al refugio que Dios ha dado, Jesucristo su Hijo. Así sí podremos estar frente a Él, pero Él es temible. Ay de aquel que pretenda presentarse ante Dios confiando en sí mismo, confiando en sus obras, confiando en que Él no fue tan malo como otros. Leamos el 89:7. Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. En la congregación de los santos. ¿Ven? Una razón más para que nosotros tomemos tiempo después, en esta misma serie, si el Señor lo permite, de ver que lo que nosotros hacemos reunidos aquí invocando a Cristo no es cualquier reunión. Dios sigue siendo temible, Dios sigue siendo santo y nosotros tenemos una manera de acercarnos a Él con temor y reverencia. Ese es el tema de nuestra serie. Piense usted, cada vez que leemos uno de estos, piense usted, ¿es así? ¿Ese es el Dios que usted conoce? ¿Ese es su concepto de Dios? Pues yo creo que en muchos casos no. Y que sea Dios por su espíritu, modificando ese concepto erróneo que usted tiene de Dios. Porque Dios, el Dios de la Biblia, es temible, incluso en la congregación de los santos. 99:3. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. El nombre de Dios, grande y temible. Él es santo. ¿Lo ven? Cuando él dice, Él es santo, lo que está dando es la razón por la cual Él es temible. Una de las razones, por lo menos, su santidad. Porque el que entiende la santidad de Dios y se da cuenta de su propia pecaminosidad, teme. La santidad de Dios nos lleva a temer a Dios. Isaías 2:10. Este es similar a lo que leíamos la vez pasada en Apocalipsis, ¿verdad? Isaías 2:10 dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Entonces, cada vez más, yo leo esto y cada vez más, el Espíritu Santo nos hace ver, esto no es jugando. La presencia de Jehová es temible. El resplandor de su majestad. Pero si nosotros nos acercamos a Él, habiéndonos refugiado en Cristo, las cosas cambian. Las cosas cambian. Usted debe determinar cómo es que usted se va a presentar a la presencia del Señor. Malaquías 1:14. Y les repito, si ustedes quieren ahondar
en el tema, porque yo no pude ver las 20 citas. Nada más vayan a la concordancia y busquen temible. Hay buenas concordancias en internet y así, pero, y verán, una por una, léanla y mediten. Dios es temible. Malaquías 1:14. Las palabras de Dios. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios está confrontando a su pueblo que trae una ofrenda indigna. Personas que teniendo no quieren dar. Y Dios lo está viendo. Y la razón que da Dios para dar esa maldición es porque yo soy Jehová. Dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ahora, en la siguiente cita, vamos a Eclesiastés 3:14. En la siguiente cita encuentro yo que la razón de temer a Dios aquí es su inmutabilidad. Y nosotros también tuvimos una lección bíblica bastante amplia sobre este atributo de Dios. Eclesiastés 3:14. Después de que Salomón ha dado este discurso en el que él observa la vida y ve que hay un tiempo para todo y las cosas buenas y los diferentes tiempos, sazones, estaciones de la vida, no solo del clima, sino de su propia vida y de la vida de otros. Y él las analiza y ha dicho que hay un tiempo para todo. Luego, como que resume diciendo en el versículo 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Entonces, yo quisiera que meditemos un poquito en el decreto de Dios, que eso es de lo que está hablando aquí. Hermanos, yo creo que nosotros no tomamos el tiempo suficiente de ver la grandeza de este atributo de Dios. Dios ha decretado todo lo que ocurre. Todo. No hay una sola cosa que ocurra, por pequeña que sea, que usted pueda decir que eso Dios no tuvo que ver. Dios tuvo que ver con absolutamente todo lo que en este mundo ocurre. Y a veces hablamos de los decretos de Dios, pero realmente el decreto de Dios es uno solo. Es por nuestra mente que nosotros partimos las cosas, pero Dios lo sabe todo desde el inicio. Dios sabe el principio y el final de cada cosa, y de eso nadie va a modificar nada. ¿No ves lo que leímos? Nadie puede añadir ni nadie puede disminuir. Así Dios lo dijo y así se hará. Entonces, cuando uno piensa en eso, que es ser tan maravilloso, tan infinito, tan poderoso, que todas las cosas Él las controla, las hace y que nadie puede entorpecerle a Dios las cosas. Entonces, eso tiene que llevarnos, si usted profundiza a lo que dice aquí, ¿para qué fue que Dios hace eso? Dice, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Y sin embargo, nosotros estudiamos la Biblia, vemos la grandeza de Dios y no estamos temiendo a Dios apropiadamente. Es porque no estamos meditando suficiente en esto. ¿Cómo puede ser? Yo pasé por esas semanas que les dije, ay, una angustia ahí que ir a pasar mi trabajo. ¿Será que entonces me quitan del puesto, me echan? Toda esa angustia. Yo estoy angustiado, pero Dios sabe del principio y el fin de todo. No es de asombrarse uno. A Dios nada le asombra, nada de esas cosas. Cuando lo sabemos y
Y les recuerdo que todo ese lenguaje necesario en la Escritura para que entendamos nos hace a veces pensar que sí, que Dios se asombra, pero no es así, porque todo ha sido decretado por Él y de lo que Él ha determinado nadie ni le agrega ni le... ¿Cómo puede ser eso? Yo no lo sé. Esas partes no me las pregunte porque la Biblia no nos dice cómo, nada más nos dice que es así. Y ustedes tienen que estar bien preparados en cuanto a esto, porque nuestros niños preguntan eso. Yo tengo una niña de 10 años, la mayoría la conocen, y ella pregunta como un ser humano, ¿por qué papá Dios tal cosa? ¿Por qué si sabía que Adán iba? ¿Por qué mejor no dejó que ellos no pecaran, que no cayeran, que el diablo no los engañara? Todas esas preguntas. ¿Qué le va a responder a usted? ¿Va a fabricar una respuesta falsa para defender a Dios? Usted tiene que hablar con la verdad. Mi niña, mi niño, Dios no nos dice eso en la Biblia. Lo que nos dice es que así pasó. Y ese Dios, siendo tan grande, tan santo, pudiendo condenar a una humanidad entera, quiso redimir a muchísimos, a todos los que se refugien en su Hijo Jesús. Y tenemos que aprovechar para infundir en ellos el temor de Dios, tan incomprensible, tan infinito, tan grande, y la misericordia de Dios. Pero así es como tenemos que ver nosotros los atributos de Dios que nos lleven a temerle a Él. Es horrible que nuestra actitud al ver la grandeza de Dios es seguir viviendo nuestra vida como a nosotros nos parece, vivir para nosotros mismos, porque es exactamente como aquel que les decía, va en la calle y piensa que los carros tienen que pasar, que no lo van a atropellar. Bien, vamos a estudiar, vamos a ver si me da tiempo. Esta parte no la voy a estudiar hoy porque es muy bonita y no quiero darla muy en carrera, que es que el temer al Señor es parte del pacto de gracia que Él hizo. Vamos a estudiar la historia de un rey pagano que reconoció al Dios vivo y verdadero por el testimonio de un hombre que temió a Dios. Entonces nos quedan como 7 minutos. Vamos a leer y que nos quede la enseñanza. Daniel 6:26. Vamos a leer un poquito para tener contexto, y si no, yo ahorita lo voy a explicar. Se había hecho un decreto y había engañado a algunos gobernadores al rey Darío para que él firmara un decreto que impidiera a sus súbditos adorar a alguien más, a otro Dios que no fuera él, en el espacio de un mes. Y lo habían hecho por envidia porque Daniel adoraba a Dios. Y ellos decían, ¿cómo hacemos para quitar a este hombre que nos es tropiezo, que nos molesta en nuestros planes? Y ellos mismos dijeron, a este hombre no tenemos que acusarlo de que haga algo mal. Si no encontramos algo que tenga que ver con su religión, no encontramos nada que él haga malo. Es honesto, es cumplido, es dedicado, todo, es excelente en lo que hace. Tenemos que buscar en qué. Y esos malvados, entonces dijeron, ya sé, con respecto a su religión, él ora a otro Dios. Entonces fabrican todo ese ardid. Y con engaño vienen y le dicen al rey Darío que ponga esa ley, que en un mes nadie puede orar a otro Dios, solo a Darío. Y él, incauto, va y firma. Y entonces, ¿qué hace Daniel? Sabiendo que él no pensó como, es un mes. Bueno, en este mes, Señor, no voy a orar, pero tú comprendes que es por esto. Él no razona así. ¿Qué dice la Biblia? Que él 3 veces al día hacía su oración de cara a Jerusalén, como se hacía en esas épocas, porque en Jerusalén estaba la ciudad de Dios. Y entonces vienen y lo acusan. Y entonces leemos el versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel
y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, oigan. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Esta es la carta de Darío. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Dejemos hasta ahí la lectura. Lo que quería leer era un episodio para que se anime nuestro corazón. Porque cuando nosotros decidimos temer a Dios, Dios en su gracia puede hacer que otros, al ver nuestro temor a Dios y nuestra fidelidad, teman a Dios. Y este rey pagano terminó diciendo, no solo yo mando que todo el mundo tema a Dios y tiembla ante él. Claro, él manda algo que él no puede hacer de verdad. Muchas personas pueden, por el edicto de aquel rey, respetar a Dios, pero temer a Dios verdaderamente y temblar ante su palabra, como lo habíamos visto hace 8 días, solo aquellos a quienes el Espíritu Santo les ha abierto el entendimiento, les ha alumbrado para ver a Dios como tienen que verlo y a su Hijo Jesucristo como tienen que verlo. Nuestro Dios es temible. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si tienen dudas, por favor consulten. Vamos a tener un espacio antes del culto. En unos 10 minutos estamos aquí.